Continuamos en CAE en la noche y ya tenemos a nuestro distinguido invitado que nos tenía abandonado por razones laborales. Está con nosotros Marvin Cardosa, con quien vamos a conversar de otro capítulo de su gran estudio, Mercado Laboral y Educación Superior en República Dominicana. Esta vez vamos a ver ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Buenas noches, Marvin. Gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Y un honor estar contigo aquí. No, el honor es nuestro. Mira, Marvin, un poco ambiéntanos, y sobre todo para los padres y los chicos que nos están viendo en sus hogares, ¿por qué? ¿Cuáles son las características principales de estas ingenierías que son tan atractivas en el mercado laboral? Claro, mira, ingeniería eléctrica y ingeniería electrónica, que son dos carreras diferentes, pues la vamos a abordar hoy, en el día de hoy. Son carreras muy demandadas en República Dominicana, ocupan el lugar número 17 de las carreras más demandadas en la matrícula de estudiantes. Y son interesantes porque, bueno, el tema del sector eléctrico es sumamente importante en República Dominicana, igual en todos los países, ¿no? Lo que mantiene, vamos a decir así, el tema de la energía y todos los aparatos encendidos en sentido general, pues es muy importante esa carrera. Todo el tema de la distribución de la energía, la generación, ¿verdad? Y el uso. Pero también el tema de los equipos también electrónicos también. Aquí ahora mismo estamos rodeados de cámaras, de aparatos, televisores, pantallas, pues toda esa parte electrónica también es sumamente importante, pues en ese sentido. Vamos a ver, señor director, Marvin, que como siempre tan formal, nos trae una presentación respecto de la ingeniería eléctrica y electrónica en el país, donde vamos a ir viendo las principales características. Vamos a ver, señor director, la primera lámina. Adelante, Marvin. Ahí está, mira, la electrónica, como decíamos, pues básicamente se encarga del diseño y la fabricación de circuitos electrónicos, pues básicamente una placa madre, nos imaginamos un chip, nos imaginamos pues un tema de automatización también, todos los componentes electrónicos que tiene pues un aparato, vamos a decir así. Y la parte eléctrica o la ingeniería eléctrica, pues nos referimos ya a la generación, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Aquí tiene que ver las redes, la parte industrial, energías renovables, pues que están muy de moda, ¿no? La parte también automotriz, el tema eléctrico automotriz también lo ven los ingenieros eléctricos, y bueno, el tema de los paneles solares también, que están de moda con el tema de las energías renovables. Así es. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación de Marvin. Mira, es una carrera muy demandada ambas, ¿no? Cuando las vemos juntas, ocupan la posición 17 en la cantidad de egresados en República Dominicana. Según los datos disponibles, 9 universidades son las que ofertan a la ingeniería eléctrica y electrónica. ¿Solo 9? Hasta el momento 9, sí. Sí, porque ahí hay que tener algunos laboratorios, hay que tener elementos que de alguna manera hacen más complejo ofrecer esta carrera. Vamos a seguir, señor director. Claro, si comenzamos a ver las universidades, estas 9 universidades que hablamos, INTEC, APEC y Pucamaima concentran casi el 70% de los egresados. La mayoría de los egresados salen de esas 3 universidades y en menos proporción, pues la UAS, UTESA, OIM, UNFU, ¿verdad?, entre otras. En el caso de INTEC es esperable porque es como la Universidad de las Ingenierías. Así es. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Cuenta con estos laboratorios que bien dices tú, también equipados, ¿no? Sí, laboratorio de mecánica, de mecatrónica, que trabajan bastante ese tema. Vamos a ver, Marvin, aquí. Mira, es una carrera de mayor preferencia por el género masculino. Ya. Cuando comenzamos a contar todos los estudiantes de esta carrera, el 92% son hombres y muy pocas mujeres tienen, ¿verdad?, preferencia por esta carrera. Aquí viene de nuevo de qué depende la preferencia, que hablábamos en programas anteriores. Por ejemplo, hay evidencia que indica que la vocación, vamos a decir así, de las mujeres tiene que ver con personas, decíamos, habilidades blandas, mientras que los hombres tienen que ver con cosas. Por eso los hombres se inclinan un poquito más por el tema de la ingeniería. Sí, ahí está claramente expresado. 9 de 10 son hombres. Son hombres. Sí, de los que estudian esa carrera. Vamos a seguir, señor director. Fíjate, esto es muy interesante porque es una carrera que facilita trabajar y estudiar al mismo tiempo. Okay.
prácticamente o generalmente esto pasa ya en el último año de la carrera, la mayoría puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. El 92% ya ha tenido un trabajo antes de graduarse. Mira qué interesante. O sea, tiene una amplia empleabilidad lo que te está diciendo este dato. Antes de tú salir a buscar trabajo, de graduarte, pues ya casi toda la totalidad, vamos a decir así, ya tenía un empleo. Sí, 9 de cada 10 también tenían empleo antes de egresar. Antes de egresar, antes de obtener su título. Esto es interesante y que ojalá que pongan atención los jóvenes que van a estudiar a la universidad y sus padres, para que vean que estas carreras, incluso antes de que terminen, ya pueden ir recibiendo ingresos laborales y los ayuda mucho con el tema de la experiencia. Este es el único país donde dice que tú estés graduado y 5 años de experiencia. Entonces, bueno, un poco habla también de ese tipo de carreras, donde cuando los estudiantes egresan ya tienen experiencia en el mercado donde se desarrollan. Vamos a seguir con esta interesante presentación que nos trajo Marvin. Ok, bueno, los que no tenían empleo duran un poco más en conseguir su primer empleo. ¿Cuánto duran una vez que tú te gradúas? ¿Cuántos meses duran en conseguir su primer empleo? Lo traemos por la universidad, pero en promedio podemos hacer que son 6 meses, digamos, son 6 meses que tú, buscando activamente, tú encuentras tu primer empleo. Pues por lo general la Universidad Pucamaima e INTEC son los que tienen duraciones entre 5 y 6 meses. Pero mira, es bajo cuando uno lo compara con otras carreras que tú has mostrado aquí. Así es. O sea, el 92% consigue empleo antes de graduarse y el que no, a los 6 meses ya lo consigue. O sea, que el tiempo de espera también es menor. Claro. Entonces ahí se ve la alta empleabilidad y la rentabilidad también de esta carrera. La importancia también, eso quiere decir que los sectores económicos absorben rápidamente estos profesionales. Mira, esto es importante, Marvin, porque sé que las familias hacen su esfuerzo por enviar a los chicos a la universidad, incluso algunos, bueno, por un crédito educativo que después que egresan tienen que devolver el préstamo más una tasa de interés. Pues lógicamente este tipo de carreras resultan ser no solo más atractivos para quien lo estudia, sino también para quienes financian este tipo de carreras. Así, este tipo de información pues, puede ser útil para los que financian, digamos, tienen créditos educativos. Sí. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación que nos trajo Marvin de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Bien, pues fíjate que tiene una amplia empleabilidad, decíamos, ¿no? El mercado logra absorber pues el 94% de los egresados, ¿no? Y 6 pues todavía estaban buscando según la información. ¿Dónde se ubican estos profesionales? El 14% se van al sector público. Y luego un 12% trabajan independiente, puede ser formal o informal. Eso es una práctica privada que hacen, ¿no? Y luego los que son asalariados, pues la mayoría está en telecomunicaciones, toda la parte de los ingenieros electrónicos seguramente están ahí. El sector comercio también, pues necesita también el tema de la generación, plantas eléctricas, eso también es muy importante para el tema de República Dominicana. El sector eléctrico privado, en la generación, en la distribución. Zonas francas también, por supuesto, que tiene que ver pues, con componentes electrónicos, armado de componentes electrónicos, toda esa parte que tiene que ver con ese tipo de equipos y los zonas francas pues absorben rápidamente este tipo de profesionales. Construcción, por supuesto, pues tiene que ver con la parte eléctrica siempre del tema de construcción y otras empresas pues también. Pero fíjate que la mayoría es el sector privado. Claro que sí, es una carrera eminentemente del sector privado. Bueno, interesante. Vamos a continuar. Aquí, ¿qué es lo que le interesa? Mira los sueldos aquí. Son en promedio, pues si lo comparamos inclusive con otras carreras que hemos visto anteriormente, son promedios altos, ¿no? Sí. Una vez que tú te gradúas, puedes conseguir de inicio inclusive un sueldo de $1,200. Claro. ¿Verdad? Y aquí resaltamos la parte de los que son independientes formales. Fíjate que son casi $2,000 que ganan. Sí. Aquí entonces recalcamos la importancia de los beneficios de la formalización. ¿Okay? Igual también
es importante también, además de los beneficios que tiene la formalización, evita riesgos también de estas nuevas regulaciones con el tema de la prevención de lavado también. Claro. Y en este caso, Manuel, estamos hablando de un poco más de 100,000 pesos. Así es. Mensuales, una vez egresan. Así es. Buen salario Buen para salario, comenzar. Exacto. Una vez que ellos se gradúan, son salarios, ¿verdad?, que son muy competitivos en el mercado. Bueno, qué interesante. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación de Marvin Cardosa. Y bueno, para el tema de aunque son pocas mujeres las que estudian, ¿verdad?, sí se ve siempre una relación de diferencia de los salarios según el género. Vemos aquí, por ejemplo, que la diferencia en promedio es 24% una vez que entran al mercado laboral. Encuentran trabajo ambos, pero son más remunerados los hombres que las mujeres en esta carrera. Claro, y ahí tienden a ser dueños de empresa y el efecto de asalariado formal puede estar ahí, digamos, aumentando el promedio a los hombres. Posiblemente, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y volvemos aquí con la parte completiva, con el complemento de esta presentación de Marvin Cardosa en su interesantísimo estudio Educación Superior y Mercado Laboral en República Dominicana, esta vez analizando las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en las universidades del país. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Continuamos en CAE la Noche con esta interesante presentación de Marvin Cardosa, derivado de su estudio Mercado Laboral y Educación Superior en República Dominicana, esta vez mirando el desempeño de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en las universidades del país. Marvin, seguimos con esta interesante presentación. Continuamos. Sí. Mira, Marvin, cuando tú ves estos resultados, siempre te hago la misma pregunta. ¿Tú recomendarías a los padres y a los jóvenes que están viendo el programa de hoy a que estudien esas carreras? Claro que sí. El tema de la ingeniería, pues son carreras de verdad muy demandadas en el mercado laboral, tiene una alta empleabilidad. Muy importante, sí, conocer las habilidades también de los hijos antes de incentivarlos a que trabajen o que estudien estas profesiones. Para el caso de la ingeniería, en el caso de eléctrica, pues tienen que tener habilidades pues matemáticas ya desde el colegio. En ciencias físicas y matemáticas. Física, matemática. Claro. Bueno, tú dices, bueno, si le gusta mucho la matemática y la física, tú dices, bueno, le va a ir más o menos bien en este tipo de carreras. Si ya le gusta un poquito más otro tipo de materias, por ejemplo, estamos orientadas al arte, ¿no? Bueno, tú dices, pues tal vez arquitectura, arte, música, otro tipo de... Es muy importante también hacer este tipo de exámenes vocacionales o test vocacionales o pruebas para saber, ¿verdad?, cuáles son las competencias y las habilidades primero de los hijos. Y que usualmente en este tipo de ingenierías la inmersión durante el primer año es muy fuerte. Entonces tú tienes que tener una vocación real y efectiva para tú mantenerte el primer año, porque los niveles de deserción durante el primer año en las ingenierías es fuerte. Es fuerte, claro, porque ahí están las materias más de colador que le dicen, claro. Matemática, física, después vienen los cálculos, sí, que también son pesados, que no es fácil. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación que nos trajo Marvin respecto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en las universidades del país. Fíjate que un dato muy interesante, ¿verdad?, que además dijimos que tienen una alta empleabilidad, ¿verdad? Una vez que se gradúan consiguen rápido empleo, pero además cuando están en el mercado laboral se les facilita tener más de un trabajo. Ya. El 80% tiene más de un empleo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el tema del pluriempleo también es muy importante en esta profesión. O sea que usualmente tienen empleos formales de 8 a 5 y en la tarde hacen una actividad específica, ya sea como asalariado formal o forman parte de alguna empresa, en algún proyecto, por ejemplo, de construcción o algún tema que haya que, digamos, tomar cartas en el asunto. En el caso de la zona franca también se contratan bastante a este tipo de ingenieros. Claro, coloquialmente podemos decir así que pican
¿verdad? Y se extienden. Y se extiende. Pero también es una señal también de que existe una demanda de estos profesionales. Pues tú dices, bueno, no, entre más profesionales, si hubieran más profesionales, pues no tengo que conseguir al mismo para hacer los trabajos. Entonces eso quiere decir que el mercado, y más el sector privado para este tipo de profesión, el mercado lo demanda mucho. Mira qué interesante. Vamos a seguir, señor director. Algo muy relevante, ¿verdad? Y que también le interesa seguramente a los padres o a los mismos estudiantes, voy a decir, ok, esto es una carrera muy remunerada, tiene una alta empleabilidad, perfecto, pero, ok, hemos observado en la información que hay una diferencia también de salario según la universidad donde se gradúe el estudiante. Y aquí podemos ver un ranking, por lo general INTEC es la que tiene, ¿verdad? Los egresados ganan en promedio más que el resto de las universidades, de los graduados de otras universidades. Sí, porque es que esa es la Universidad de los Ingenieros. Y como digo, los laboratorios de mecatrónica apoyan bastante el desarrollo profesional de estos jóvenes. Y qué interesante el ranking. Una PEC, la Pucamaima. Exacto, es del Instituto de Loyola. Del Instituto Loyola, que también está muy bien valorado en el mercado. Así es. De verdad que es interesante. Y esta lámina, Marvin, ojalá y los padres y las, digamos, las instituciones que trabajan con crédito educativo se lo graben, lo tengan bien en la cabeza, porque tiene que ver mucho de dónde egrese y cómo llegue al mercado laboral la capacidad que tengas de devolver el crédito educativo, de pagarlo. Y no es lo mismo egresar de las otras 10 que del INTEC, de UNAPEG, de la Pucamaima o del Instituto Técnico Loyola. Así es. Entonces eso es importante, sobre todo por la familia, que hace un esfuerzo en enviar sus hijos a la educación superior, que sepan que por cada peso invertido, el retorno ahí es importante. El retorno a la educación, pero visto a la educación superior y a las universidades en términos específicos. Claro, a las mismas universidades también les sirve esto, porque entonces dicen, bueno, ¿qué están haciendo las otras que no estoy haciendo yo? Claro. Para que lo valoren más en el mercado a mis estudiantes. Y bueno, y se toman entonces las medidas del lugar, las oportunidades de mejora están aquí. Están aquí, bueno. Esta es la última lámina de la presentación. Pero en tu experiencia, digamos, ¿qué has visto ya en el mercado laboral con este tema, más allá de la investigación? ¿Qué tú has podido observar? ¿Tú recomendarías que se estudiara esto? Porque también este tipo de ingeniería requiere de una actualización permanente. Claro. Por el cambio tecnológico, todo lo que ello significa. Claro. Bueno, decíamos que la ingeniería eléctrica y la electrónica pues es sumamente importante, no importa el país, y más en República Dominicana cuando, por ejemplo, bueno, vemos, para entender, vamos a decir así, encendido todo el país, prendido todo el país, coloquialmente hablando. Bueno, se necesitan este tipo de profesionales, ¿no? Siempre estamos buscando alternativas también de generación de electricidad. Y más ahora con el cambio climático, el tema de las energías renovables. Sí. Paneles solares, este tipo de cosas. Por eso tú decías que es importante también mantenerse actualizado en estas profesiones. Se ha visto pues que hay un cambio y por supuesto los ingenieros electrónicos pues tienen que estar al día con estos cambios, ¿no? Hay otros cambios también que están surgiendo, porque por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, claro, que ha venido, ¿verdad?, de repente. Entonces, bueno, también involucra también este tipo de profesionales también, ingenieros electrónicos e ingenieros también eléctricos. ¿Qué tienen que ver con eso? Bueno, Marvin, muchas gracias y la próxima semana te esperamos con otro capítulo de ese estudio de educación superior y mercado laboral en República Dominicana, que esto es un gran esfuerzo para orientar a las personas, a las familias, a las universidades. Ojalá que el Ministerio de Educación Superior también tenga la opción de colocar este estudio en su página web y
y contratar actualizaciones de este estudio para orientar a las personas que van a tomar estas decisiones. Porque, señores, decidir qué carrera usted va a estudiar es una decisión que lo acompaña prácticamente toda la vida. Así es. Así es que nada, muchas gracias, Marvin, y vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche.